Muy bien. Sí, está bien, 280. Listo, muy bien. Muy bien. Relación entre Kp y Kc. ¿Qué cosa es Kp? A ver, si yo les dije Kc, K sub C, es la constante de equilibrio en función a la concentración. ¿Qué intuyen que sea Kp? Constante de presión. Correcto. La constante de equilibrio, pero en función de las presiones. ¿Es posible obtener eso? Sí. Tendríamos que entrar en un concepto llamado ley de presiones parciales de Dalton, pero no voy a entrar en ese concepto. Pero sí les puedo explicar que un gas tiene asociada una concentración, una temperatura, pero también tiene asociada una presión parcial, porque recuerden que en una mezcla de gases, pongamos que tienen el gas A y el gas B, la ley de Dalton dice que A ejerce una presión independiente sobre todo el volumen del recipiente y B ejerce su presión independiente sobre todo el volumen del recipiente. La suma de la presión de A y la presión de B es la presión total. Y a la presión de A y a la presión de B se le conoce como presiones parciales. Eso nos dice Dalton, ¿no? Sí le expliqué, me acuerdo yo, en química general. La ley de Dalton o de las presiones parciales. ¿Recuerdan o no recuerdan la ley de Dalton? Ya con el silencio me dicen todo. A ver, ¿cuál es la relación entre K sub P y K sub C? Es una relación que deriva la relación de la ley de gases ideales, de la ecuación de estado y de gases ideales, o sea, la del famoso Power. Pero aquí no estamos para aplicar o desarrollar esa ley. Les dejo de tarea que obtengan esta relación. Es fácil, ¿ah? Solamente tienen que partir de la definición de K sub C, que está por acá. Ese K sub C, ¿no? Ahora, hagan función la concentración en base a la ecuación de gas ideal. Me gustaría que un estudiante me lo presente y obtenga esta famosa relación. En resumen, la constante en función de la presión es igual a la constante en función de la concentración multiplicado por, paréntesis, el producto de la constante universal de los gases R por la temperatura de la mezcla de la reacción química, ¿no? De operación, elevado a ese triangulito, que es diferencia. ¿Diferencia de qué? De los moles de los productos menos los moles de los reactivos. Por ejemplo, a ver, ¿cómo interpretamos ese triangulito N? A ver, yo les pregunto acá. Supongamos que tenemos esta reacción y yo les digo, haya el triangulito N, ¿ya? Y yo lo defino esto como moles de producto menos moles de reactivos. ¿Cuánto vale ese triangulito N? O diferencia N o cambio N. 2 moles de producto menos 4 de activos. Correcto. 2 menos uno menos 3. O lo que es lo mismo, como dice Augusto, 2 menos 4. O sea, este triángulo N, negativo 2, ¿no? ¿Ya? Así se calcula el triángulo N. Mm, Bueno, ahora factores que afectan el equilibrio químico, o llamados también perturbaciones, ¿no? Perturbaciones, factores, ¿no? Que afectan factores externos. Y para eso se aplica el principio de Le Chatelier. A ver. Pero antes de aplicar el principio de Le Chatelier, tenemos un ejercicio que lo vamos a dejar para después. Avancemos con la teoría. Se repite, ¿no? De nuevo. Ya. A ver. Miren, ahí está el señor Le Chatelier. Agradezcanle a él que estamos estudiando esto. ¿Sí? ¿Qué nos dice Le Chatelier? A ver, un voluntario para leer todo esto. Yo, A ver, profesor,
A ver, decías. ¿Quién primero? Adelante con la señorita, profe. Ya, muy bien. Muy bien, Gonzalo. Principio de Chatelier. Ujú. Si un sistema en equilibrio se somete a un cambio de condiciones, concentraciones, temperatura o presión, este se desplazará hacia una nueva posición a fin de contrarrestar el efecto de la perturbación y recuperar el estado de equilibrio. Muy bien, muy bien. Rosemary y Paola, Paola, ¿no? Robles, Paola, profe. Ah, perdón, perdón. Ya, muy bien. Muy bien, Paola. Miren, este principio es muy sencillo y se lo voy a explicar con un ejemplo lúdico. A ver, ¿qué pasa si ustedes están en una cornisa, ¿no? Bueno, una cornisa es un abismo, ¿no? Digamos que una pequeña, una pequeña porción, ¿no? Muy angosta, ¿no? Caminando por ahí, el filo de la ventana, por así decirlo, en un 10º piso, ¿no? Están caminando por ahí y de pronto pierden el equilibrio y se van a ir hacia atrás, obviamente, ¿no? ¿Qué hacen ustedes por instinto? Te agarras de algo. Muy bien, vas hacia adelante, ¿no? Vamos que quieres caer, vas a caer de espalda. No sé, haces aspavientos, pero te haces de contrarrestar ese efecto. Eso es el principio de Le Chatelier, pero aplicado en química. Es decir, la perturbación que recibe una reacción química lo contrarresta el sistema yendo en su contra. Ejemplo, supongamos que tenemos una variación de temperatura. Estamos haciendo nuestro experimento, ¿no? Llegamos al equilibrio, pero de pronto cambia la temperatura. Y vamos a evaluarlo de acuerdo al tipo de reacción. La reacción exotérmica es que ella libera calor, ¿no? Libera calor. Y la reacción endotérmica es aquella que gana calor. O sea que para que ocurra debe absorber calor, ¿ya? ¿Qué pasa si en una reacción exotérmica, si en una reacción exotérmica, que obviamente que cuando va a ocurrir va a aumentar la temperatura, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se combustiona el gas, la temperatura se eleva, por eso lo aprovechamos luego para poder cocinar los alimentos. Yo les pregunto, si una reacción es exotérmica al momento de producir, ¿no? De obtener productos, es decir, al momento de formarse Seide libera calor, ¿cómo reaccionaría el sistema si yo le bajo la temperatura? ¿Qué haría el sistema al bajarlo? Si bajan la temperatura, ¿cómo lo contrarrestan ustedes para volver a su equilibrio? Supongamos que están frescos y le bajan la temperatura. ¿Qué hacen de nuevo? ¿Qué hacen? ¿No? Nos abrigamos o calentamos para mantener el calor. Muy bien, muy bien. Recuperan, ¿no? Tratan de recuperar el calor, ¿no? Y aumentar su temperatura, ¿no? ¿Y hacia dónde está la mayor fuente de temperatura en una reacción exotérmica? ¿Hacia los reactivos o hacia los productos? Hacia los productos, De los porque productos. libera calor. Hacia los Hacia los reactivos. productos porque libera calor, porque es exotérmico. Entonces, cuando uno disminuye la temperatura, se favorece la formación de productos, porque la reacción se desplaza hacia la derecha, donde se está liberando energía, donde hay más temperatura. Lo contrario va a suceder si en una misma reacción exotérmica sabemos que está liberando calor, que hay alta temperatura, y yo decido incrementar más. O sea, ya está bien, el equilibrio me indica que debo liberar calor, aumentar la temperatura, pero yo le aumento más temperatura.
externamente. ¿Cómo reaccionaría el sistema? Liberaría calor. Liberaría calor o se enfriaría y se iría a la zona de reactivos. Digamos que entre comillas la zona más fría. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ahora, en endotérmica, la reacción gana calor, absorbe calor. Quiere decir que la fuente de temperatura ya no está en los productos, sino ¿dónde está esa fuente de temperatura? En los reactivos. Los En los reactivos para que reactivos. puedan formar productos. Correcto. Aquí está, ¿no? En los reactivos. Ahora, si disminuimos la temperatura, el sistema va a tener o va a tratar de aumentar. ¿Y dónde está la mayor fuente de temperatura? Hacia los reactivos. Por lo contrario, si aumentamos la temperatura, el sistema va a tener que enfriarlo. ¿Y dónde está la fuente más fría? Hacia los productos. Entonces yo pregunto, Profesor, en una ¿podría reacción, repetir, por favor, ¿cuál? la endotérmica? Claro. Yo le decía a Paola que la reacción endotérmica absorbe calor, gana calor. Entonces quiere decir que para que gane calor, a los reactivos hay que influirle calor. Entonces los reactivos van a estar calientitos, ¿no? Por así decirlo. Van a tener una temperatura elevada o más alta de lo promedio, ¿no? De la temperatura ambiente. Si yo disminuyo la temperatura, lo enfrío al sistema. El sistema va a querer hacer lo contrario. Si lo enfrío la temperatura, el sistema va a querer aumentarlo, recuperar su temperatura promedio, equilibrio. ¿Hacia dónde se va a dirigir para aumentar? Hacia la zona de mayor temperatura, ¿no? Que es la de reactivos. Por lo contrario, si en la misma reacción endotérmica yo aumento la temperatura, ¿no? El sistema ya no va a querer aumentar su temperatura, sino va a querer hacer lo contrario, va a querer enfriar, disminuir, va a dirigir a la zona más, entre comillas, fría, es decir, a la zona de productos. ¿De acuerdo, Paula? Sí, profesor, gracias. ¿Listo? ¿Dudas con este tema? Hay que tener en cuenta qué tipo de reacciones. Muy bien. La concentración. En la concentración es más sencillo. Ahí ya no se tiene en cuenta si es exotérmica ni endotérmica. A ver, yo les pregunto. Ustedes tienen una, digamos que tienen una porción de papas y se la están comiendo. ¿No? Bien rico. Y viene alguien y se empieza a comer sus papas. O lo dejaron por ahí y se lo comieron. ¿Qué pasa? ¿Qué harían ustedes cuando retornan? Aparte de buscar el culpable. Y quieren comer, seguir comiendo papas, ¿no? ¿Qué hacen? Reponer tapas. Le digo Preparar que más me papas. pague. O preparar más, ¿no? ¿Verdad? Te las quitaron, te las comieron, no sé, desaparecieron, pero quiero yo, poder, ¿no? Entonces vuelvo a preparar más, ¿verdad? Mucho más. Lo mismo sucede aquí. Llegamos a una concentración de equilibrio. Todos tienen la concentración constante a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo adiciono más producto? El sistema va a tratar de ¿qué? De consumir esos productos. O sea, digamos, de descomponerlos. ¿Hacia dónde lo va a dirigir la reacción?
hacia la zona de Reactivos. reactivos. ¿Qué pasa si yo agrego más reactivos? El sistema va a tratar de consumir esos reactivos y se va a dirigir a la zona de Productos. productos, porque va a querer consumirlo, ¿no? Al consumir reactivos forma productos. ¿Qué pasa si se reduce la concentración de reactivos? O sea, de lo que yo tengo en equilibrio, bajo la concentración de reactivos. El sistema va a tratar de reponer los reactivos y se va a dirigir a la zona de reactivos, ¿no? Va a tratar de reponerlos. Lo mismo va a suceder si yo reduzco la concentración de productos. ¿Hacia dónde se va a dirigir, Paola? Si yo bajo la concentración de productos, ¿qué va a hacer el sistema? Disculpe, profesor. ¿Qué va a hacer, qué haría el sistema químico de reacción si yo le bajo la concentración a los productos? Debería reaccionar Trata de regularizar, de dar un equilibrio. de recuperar, correcto, ¿no? ¿Y hacia dónde se dirigiría? Hacia la zona de Productos. formación de producto. Va a formar más, pues, ¿no? O sea, de lo que redujo su concentración, va a formar más producto para tratar de recuperar. ¿Se entendió o no, chicos? Chicos, ¿Puede explicar de nuevo, profesor? claro, por eso les pregunto, porque esa es una parte no tan química, digamos, desde el punto de vista matemático, sino es un poco más de análisis. A ver, en una etapa de equilibrio tenemos reactivos y concentración constante en el tiempo. Si ustedes agregan más productos, como que le agregan más C, más D, el sistema se va a saturar, no le va a gustar, porque él ya tiene una concentración de equilibrio. Entonces va a tratar de que este producto extra se descomponga y se consuma formando reactivos. Por lo tanto, el sistema va a desplazar hacia la izquierda, hacia los reactivos. Si yo adiciono más reactivo de lo que yo tengo en el equilibrio, o sea, le adiciono más A, más B, al sistema tampoco le va a gustar y va a tratar de consumir esos reactivos y lo va a formar en producto. Se va a desplazar hacia la derecha, consumiéndolos. Si yo reduzco la concentración de reactivos, es como el ejemplo que les decía, ¿no? Se reduce la concentración de mis papas, pues trato de aumentar más, ¿verdad? Para recuperar. Si yo reduzco la concentración de reactivos, entonces yo formo más reactivos, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Para que se recupere el equilibrio. Si yo reduzco la concentración de productos, trataré de formar más productos para poder recuperar mi equilibrio. ¿Qué opina Romero? Un poco más entendible, profesor. Ya, muy bien. Pero hay un ejercicio ahí, por ahí esperemos que lo volvamos a revisar. Ok. Ah, y falta el último efecto de la presión. A ver, la presión solamente se perturba en las sustancias gaseosas, ¿ya? En las sustancias gaseosas. Y está directamente relacionado con el volumen. A mayor presión, menor o mayor volumen. ¿Qué opino? Mayor presión, mayor volumen sería. Mayor volumen. Menor volumen sería. Menor volumen. Menor volumen, ¿no? Es como cuando Sí, aplastan un menor. globo. O sea que lo reducen tanto su volumen que explota, ¿no? Y se Ah, queda claro, el tiene plástico. presión. Ajá. Y cuando hay menos presión, lo sueltan, ¿no? Alguien. Se va por todos lados, ¿no? Se expande. El volumen aumenta. Bueno, esto sucede también en los gases. Sí, claro.
Supongamos que tenemos una reacción donde hay puros gases. O bueno, algunos son gases, algunos no. Pero están presentes gases, como por ejemplo acá, ¿no? Si se incrementa la presión de un sistema, mejor acá, si aumenta la presión de un sistema, se favorece el lado donde hay menor cantidad de moles. ¿Por qué? Me dirán ustedes. ¿Qué tienen que ver los moles con la presión? Miren, si aumenta la presión, ¿qué va a hacer el sistema? Por lógica. Aumentó la presión. ¿Qué haría el sistema para restablecer su equilibrio? Recuerden que el sistema reacciona en forma contraria, ¿no? Si aumento la presión, ¿qué hace el sistema? ¿Trata de qué? Favorecer al lado que Disminuye, ¿no? tiene menor número de moles. De reducir. Ya, pero en función de la presión, nada más. A ver, ahí está, Paola me dijo. Paola, si aumenta la presión, ¿qué haría el sistema? Reduce, trata de reducir mediante una válvula de escape, no Reduce sé. la presión. Muy bien, reduce la presión. Si aumenta la presión, el sistema va a tratar de reducirlo, ¿no? O sea, va a tratar de ir hacia una zona donde haya poca presión, ¿no? Poca presión. ¿Y dónde hay poca presión? Donde hay poca cantidad de moles, ¿no? Que ejerzan presión. Y para eso tengo que contar, pues. ¿Cuántos moles hay en los reactivos? Hay 4. ¿Cuántas moles hay en los productos? Hay 5, ¿no? 5. ¿Dónde hay menos cantidad de moles? En los reactivos. Reactivo. Hacia esa zona se dirigirá. Ujú. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Si un sistema aumenta su presión, si un sistema aumenta su presión, este sistema va a querer bajarle su presión. ¿Ya? Baja la presión. ¿Y hacia dónde se dirige? En una zona de baja presión, donde hay pocos moles que ejerzan presión. Es decir, en este caso, a la zona de reactivos. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 más 2, 4 moles. Y en la zona de productos hay 4 más 1, 5 moles, ¿no? Ahora, con el mismo ejemplo, si un sistema disminuye la presión, este va a tratar ¿de qué hacer? De disminuir también. ¿Seguro? No, pero si disminuye la presión, ¿va a disminuir más para establecer el No, equilibrio? si es inverso, Aumenta aumenta. la presión. Aumenta. Aumenta la presión, ¿no? ¿Y dónde va a ir a una zona donde haya bastante presión? Donde haya muchos moles acumulados, ¿no? Que ejerzan presión, pero lógico, Donde haya más cantidad. donde haya más cantidad de moles, ¿no? En este caso, a la zona del producto, porque hay 5 moles y en la zona de reactivos hay 4, ¿de acuerdo? Entonces, moraleja, hacer un cuadrito resumen, ¿ok? Donde tengan las flechas de acuerdo a las perturbaciones. ¿Les parece o no? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, allá. El cociente de reacción es una división que también tiene la misma fórmula que la constante de equilibrio. Igualita, igualito. Igualito, pero en lugar de K lleva Q. Y en lugar de la concentración final de equilibrio, son concentraciones en cualquier tiempo. Entonces dirán ustedes, ¿para qué te sirve la cociente de reacción? Si no van a ser las concentraciones en el equilibrio. ¿Para qué creen que te sirva el cociente de reacción? Tiene la misma fórmula que la constante de equilibrio, pero en lugar de que las concentraciones necesariamente estén en el equilibrio, no. Esas concentraciones pueden o no pueden ser del equilibrio. Yo pregunto, ¿para qué servirá entonces el cociente de reacción? Y por acá les doy la respuesta. Para ¿Alguien ver en conoce? dónde va a haber el equilibrio.
Claro, pues. Para saber en qué me encuentro, en qué estado me encuentro. ¿Me encontraré cerca del equilibrio o me encontraré muy lejos del equilibrio? Si el cociente de reacción, que es esto de acá, es igual a la constante de equilibrio, obviamente estamos en el equilibrio, ¿no? Si es menor, va a desplazarse hacia la derecha, o tendría que desplazarse hacia la derecha. Y si es mayor que la constante de equilibrio, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Me preguntan por qué o no? Profesor, ahí toma en cuenta que todos sean gases. Sí, siempre. Si la constante, si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, significa, significa que hay mayor concentración de productos que de reactivos. Perdón, mayor concentración de reactivos que de productos. Por lo tanto, tiene que dirigirse hacia la derecha, ¿no? Y esto es parte de lo que vamos a aplicarlo seguramente en algunos ejercicios que les presento, ¿sí? Pero quedémoslos con esta parte, con esto nada más, de que el cociente de reacción indica el grado de avance del equilibrio. Cuanto más cerca esté el cociente de la constante de equilibrio, estará mucho más cerca de la reacción de llegar a este estado de equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, y acá tenemos ejercicios. A ver, uno. Tenemos uno. Este es el mismo que está acá. A ver, ¿no? 727, 1,996. Sí, es el mismo. Tenemos dos. Y tenemos por acá algunos para desarrollar en equipo. Espero nos dé el tiempo. ¿Qué les ha parecido? ¿Está fácil, difícil? ¿Ya conocían esto antes? El silencio lo dice todo. ¿El silencio lo Sí, dice todo? de ¿Pero tiempo por viene esos qué? los ¿Por temas de qué? química. En práctica lo vamos a agarrar. Con Ya, a práctica ver. pasó más que todo, viendo en qué lado A va el ver, a ver. equilibrio. Ya, a ver. Espero ello, ¿ya? La constante de equilibrio. Dice, calcule la constante de equilibrio Kp. Te da la temperatura. Mira, no es una Kc, es una Kp. Entonces yo voy dando cuenta, ya me voy dando cuenta, ¿no? Que la constante de equilibrio P, ¿no? Es Bueno, café, igual, es igual a la constante de equilibrio C por RT. multiplicado por RT elevado a la Ajá. diferencia de Es- moles. Ahí está. Esa es su forma. Ya sé cómo calcular Kp. Entonces ya está. Calcule la constante de equilibrio Kp. Ahí está. Sí, tienen su punto. Faltan tres, ¿no? A 727 grados Celsius. Ya me dan la temperatura. 727 grados Celsius. Ya, me dicen que está, como son gases, depende de la temperatura, ¿no? Ahí está su temperatura. Para la reacción de formación del amoníaco, o sea, acá está, ¿no?, la reacción, cuya constante es 1,996. A ver, ponemos acá, la constante de equilibrio en función de la concentración es 1,996 por 10 a la negativo 2, ¿no? Molar a la negativo. Ya está. La ecuación química es esta, ¿no? Pregunto, ¿qué datos nos faltan de esta para hallar Kp? Ya tenemos Kc, ¿no? R, ¿no? Tenemos temperatura, correcto, pero la R. temperatura está en Celsius. Tiene que ser Ojo, a Kelvin. tiene que estar a Kelvin. O sea, le sumo Y no. 73. 23. 273, ¿no?
Eso sería 1000, ¿sería? Mil. Mil, Sí, mil mil. Kelvin. 1000, ¿no? 1000 Kelvin. Listo. 1000 Kelvin. 1000 Kelvin. Ahí está. R, La constante de los gases, ¿no? la constante de los gases. ¿Qué R uso ahora? Es el dilema. Ah, ese es el tema, ¿no? ¿Qué R usan ahora? Si está en Atmósfera será. molares, en mol por litro. Ya, mol por litro. Puede ser. Sería 0.082. Muy bien, correcto. Miren, si está en molar, dijo su compañero, la constante Kc, ¿no? Entonces tengo que utilizar mol por litro. ¿Y qué constante R aparece en la unidad litro? 0.80 Cero, y tantos. 0,082, ¿no? Atmósfera por litro entre mol por Kelvin. Listo, muchachos. ¿Y la otra constante, profe? ¿La otra constante? No es La igual, pero variación de moles. No, lo que pasa es que al momento de colocar molar, ¿no? Molar es mol por litro, entonces utilizamos esta parte para poder simplificar. ¿Me dejo entender? En cambio, la otra constante utiliza joule, y joule no tiene mol por litro. Profesor, disculpe, ¿de dónde sacó el la otra no es de milímetros de 0.082? mercurio. Este 0,082, Exacto. esto lo he sacado de una constante que ya lo deberíamos por ahí conocer. Es una constante, es un número, una constante universal de los Ah, gases ya. ideales. Ujú. 0.8. Anoten. Ah, Pero ¿podría la ser de otra de milímetros? milímetros de También. mercurio, También podría ser. También. porque esas dos son las que se usan. También. Sí, también. Pero esta es más conocida. También. ¿No? También podría ser milímetro, ¿no? Porque ambas tienen litros sobre mol. Correcto, muy bien. También. El Pero cambio N. ¿Cuánto es el cambio menos, N? menos dos sería, ¿no? -2. A ver, negativo 2, correcto. Negativo 2. Muy bien. Bueno, ya tenemos todo, ¿no? Tenemos todo. Profe, una consulta. Muy bien. AN, ¿por qué es igual a -2? ¿Por qué perdón, por qué restamos 2 que están en los productos, menos 1 que está en los reactivos y menos 3? ¿De acuerdo? Ese es el ¿Número de cambio N, moles? número de moles. Ah, ya, Ajá, ya, profe. producto menos reactivo. Entonces vamos a reemplazarlo. Vamos a ver qué sale. KP. KC vale, bueno, voy a poner 2 ya. ¿Sí? 2 por 10 a la menos. Molar a la, molar, a ver, vamos a hacer esto. Molar a la negativo 2. O también podríamos hacerlo de esta manera. Eh, litro sobre mol al cuadrado. ¿Está bien que yo haga esto? Molar a la menos 2 es igual a litro sobre mol al cuadrado. Sí, porque por el signo negativo se invierte. Correcto. Y molar es mol por litro, ¿no? Molar es mol por litro. ¿No? Eso es molar, mol por litro. Y si yo estoy con signo negativo, invierto litros por mol al cuadrado. Multiplicado por R, ¿no? 0,082 atmósfera por litro
sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, que es 1000 Kelvin, eso ya lo hemos calculado ahí, elevado a la negativo 2. ¿Cuánto sale la constante P? A ver, simplifiquemos. Litro al cuadrado con litro a la menos 2, litro a la, ¿cuánto? Litro al Digamos, cuadrado por litro a la menos 2, ¿cuánto es? 1. Litro a la 0 o 1. Muy bien. Cero. Mol al cuadrado por mol a la menos 2, mol a la 0, o Cero. sea, Igual a 1. 1. K entre K, 1. Y te va a quedar atmósfera sal, A la menos 2. ¿seguro? A Sí, la porque menos 2. está elevado a la menos 2. Ajá, muy bien. A la menos 2. Listo. Atmósferas a la menos 2. Ahí está. A la menos 2. Ya, ¿y cuánto sale la constante? P. 2 por 10 a la menos 2 por 0,082 al cuadrado por 1000 al cuadrado. 134. ¿Está bien o no? Ah, no. Miento. A ver. Dale 84. menos. No, menos. Pues que esto lo he elevado al cuadrado. Dale por 10 Sale a la menos 6. 2.97. Claro, claro, claro. Ahí está. Menos 2 es, Ahora ¿no? sí. 2, claro, a la menos 2, a la menos 2. Ahí está. A ver. 2.97. Correcto, correcto. Está bien. Muy bien. 2,97 por 10 a la negativo 6, ¿no? Ahí 6. está. Muy bien. Listo. ¿Alguna consulta? Sí, profesor, siempre en el caso del KP y relacionado con el KC siempre va a ser mayor que el KP o es al revés. No, el KP en realidad debería ser menor. Depende. Depende de qué. A ver, ¿qué me dice? La reacción. De su concentración. Ya de la reacción, pero específicamente de qué parte de la reacción. Analicen la fórmula. ¿Cuándo el Kp va a ser mayor que el Kc? ¿O cuándo el Kp va a ser menor que el Kc? La diferencia de moles también, ¿no? Correcto, la diferencia de moles. En este caso, ¿por qué fue menor? Porque la diferencia de moles ha sido negativa. Negativa. Y todo se ha invertido, pues ha sido pasado al denominador, ¿no? Toda esta parte de acá, todo esto de acá, ha estado en el denominador, al cuadrado todavía encima. ¿No? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, miren, acá está el tema del Chatelier. A ver, a ver. A ver. Ya, a ver. ¿Qué debo fijarme primero? Antes de empezar con que si aumenta, ¿no? Si se desplaza a la derecha, a la izquierda. Esté ¿Qué debo balanceada la hacer ecuación. antes de nada? Balancear la Ecuación se ecuación. balancea. Ya, si estoy balanceando la ecuación. Sí, porque si no van a predecir mal, pues. Oye, ¿verdad? ¿Y para qué servirá este principio de la chateliera? ¿Qué utilidad le darían ustedes en la industria?
¿Mm? Para corregir las alteraciones al momento de formar un producto. Correcto. Para favorecer un producto, pues. ¿Ustedes en la industria van a querer favorecer reactivos o productos? Productos. Productos. ¿Siempre? No. Depende, ¿ah? Depende. Porque hay reacciones en las que si tú favoreces mucho los productos, generas, aparte de productos, ¿qué generas? Subproductos. Subproductos o productos que no deseas. O sea, eso depende mucho ya de la curva de equilibrio. ¿Hasta qué punto me favorece a mí favorecer productos? Entonces, con esas condiciones trabajo. Si a mí no me favorece mucho formar productos y en gran medida, entonces lo paro, lo corto, ¿no? De acuerdo a una condición de operación. Y lo seteo, mi proceso. Y lo dejo ahí nada más. Tiene que ser un costo-beneficio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, esta reacción está en equilibrio. Y, a ver, un ratito, chicos. Ahí va. Indica hacia dónde se desplazaría el equilibrio, justificando brevemente el porqué. Seguramente en el examen va a haber así problemas, ¿no? Pero ustedes no van a poner así, derecha, izquierda. Sí, no, ¿ah? Yo se los explicaba el principio del Chatelier, bonito, ¿verdad? Ya, entonces así espero encontrar también respuestas bonitas, ¿ya? A ver, se aumenta la concentración de hidrógeno. ¿Qué haría el sistema si aumentan la concentración de hidrógeno? ¿Qué harían ustedes si aumentamos más hidrógeno? ¿Lo tratamos de qué? Productos, De ¿no? convertir en producto, en amoníaco. De consumir, ¿verdad? Se Sí. consume y se produce Correcto, de consumir productos. en amoníaco, ¿no? Se va a desplazar a la derecha. De formar amoníaco, de formar producto. Entonces ustedes tendrían que colocar, bueno, profesor, si se aumenta la concentración de hidrógeno, el sistema va a reaccionar tratando de consumir ese reactivo, ¿no? Ese hidrógeno, y va a formar amoníaco. ¿Qué pasaría? Fijémonos que esta reacción es exotérmica porque está liberando calor. Está liberando calor. ¿Qué pasa si acá tenemos la concentración de temperatura? ¿No? Porque está liberando calor. Más temperatura tenemos acá, en los productos. ¿Qué pasa si disminuye la temperatura? ¿Cómo va a reaccionar el sistema? Disminuye. ¿Qué trataría de hacer el sistema? Lo contrario, ¿no? Aumentar. Aumentar. ¿Y hacia dónde se dirigiría? Hacia el reactivo. Hacia la zona de mayor temperatura, ¿no? Ah, mayor temperatura. Productos. Hacia los productos. ¿Qué pasa si disminuye la concentración de amoníaco? O sea, de este producto llamado amoníaco. ¿Qué pasa si disminuye la concentración? ¿Qué hace el sistema? Lo descompone para formar reactivos. ¿Seguro? Si disminuye, está en equilibrio y baja la concentración. O sea, lo baja más Si para aumenta, formar no. reactivos. Aumenta, ¿no? Aumenta más producto. Aumenta Aumenta más. más producto. Correcto. Hacia la flecha a la derecha, producto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si disminuye la presión? ¿Qué haría el sistema si baja la presión? Trata de Aumentarlo. aumentarla. Aumentar Subir la presión. ¿Y en los dónde lo va a moles. aumentar? Donde haya mayor cantidad de moles. Muy bien. Paola, ¿no? Paola. Reactivos. Sí, profe. Ya, listo. Más o menos la voz de Reactivos. Rosemary, de Paola y demás chicas. Acá veo a Carol, Cristina también, ¿no? Carol, Sarita, Minerva, Liz, y creo que nadie más. A ver, solo a Paola y a Rosemary la escucho. Pueden intervenir, ¿ah? No, no hay problema, ¿eh? No, Sí, estoy yo... aquí, profesor, estoy aquí. Buenas noches. Ah, Minerva está aquí. Ya, muy bien. Sí. Espero escuchar. Ujú. Listo. Sí, sí, no, que acabo de salir de mi chama, ya estoy escuchando. Ya, está bien, está bien. Listo. ¿Qué pasa? Ah, qué bueno, qué bueno. La felicito que estudie trabajo. Muy bien. Disminuye la presión del sistema.
O sea, van a tratar de aumentarlo, ¿no? Y como decía Paola, profesor, el aumento de acuerdo al número de moles. Perdón, me voy a la zona donde hay más moles, porque ahí hay más presión. ¿Dónde hay más moles? ¿En los productos o en los reactivos? Reactivos. En los reactivos. 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 Entonces se Reactivos. desplaza a la izquierda. Ujú, izquierda. Y si agrego un catalizador, ¿hacia dónde se desplaza? ¿Para qué sirve un catalizador, en primer lugar? Para acelerar la reacción. Muy bien. ¿Y qué se logra cuando uno acelera la reacción? ¿Qué se forma? Producto. Más Produ- Producto, ¿no? productos. ujú. Correcto. Pues, Porque no lo agrego para formar reactivo, ¿no? Ni loco, ¿no? Voy a gastar plata para formar reactivos, o sea, de nuevo, no, para favorecer reactivos no voy a hablar, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera se analizan de acuerdo al principio de Leche-Atelier. O sea, no es solamente colocar, yo he puesto flechitas acá, pero lo estoy explicando, para no estar escribiendo a los costados. Ustedes pueden poner flechitas también, pero aquí colocan entre paréntesis el motivo del sentido que le están dando. ¿O qué hace, no? Claro, ¿qué hacen? Un motivo, así como yo lo he explicado, ¿no? Más sencillo, más resumido, ¿no? Con esa idea. ¿Ya? A ver, quedan dos ejercicios. Este de acá. ¿Avanzamos acá o lo formamos grupos? A ver, ¿qué opinan? mejor no sigue explicando, profesor, para mejorar. Claro, profesor, sigue explicando porque Ya, igual lo vamos a ver en en la versión continua. ya, a ver, muy bien. Seguimos explicando. Avancemos, ya. Ah, la versión continua, ¿no? A ver, seguimos explicando. El tema no tiene ¿qué puedo decirles? Pues o sea, no es, digamos, no es solamente a nivel abstracto, sino como les explicaba, ¿no? Tiene una aplicación industrial, sí, ¿ya? Cuando se trabaja con reacciones en equilibrio. A ver, el equilibrio entre el dióxido de azufre, el oxígeno y el trióxido de azufre es importante en la producción de ácido sulfúrico. Cuando se introduce una muestra de 0,02 moles de SO3, 900 Kelvin, en el que se ha hecho vacío, se encuentra que en el equilibrio hay presente 0,0142 moles de SO3. O sea, al principio había 0,02 y luego de un tiempo ya no hay 0,02, sino hay 0,014. Mucho ojo ahí, ¿eh? Quiere decir que se consumió el SO3, ¿no? Miren la reacción. El SO3 se descompone en dióxido y se compone en oxígeno. Entonces vamos a ordenarnos acá, este tema. Vamos a ordenarnos. A ver, vamos a ordenarnos, vamos a ordenar. La parte B sí lo pueden resolver ahorita nomás. A ver, la parte B, ¿qué sucede con el equilibrio si se aumenta la concentración de oxígeno? ¿Qué pasa si se aumenta la concentración de oxígeno? ¿Qué pasa si se Aumenta el aumenta producto. la concentración Aumenta de el reactivo, digo. Se descompone el producto. Aumenta el reactivo, ¿no? Para tratar de disminuir ese aumento de oxígeno, ¿no? Entonces, este ya está respondido. Se va a desplazar hacia la izquierda. Reactivos. Ya. Muy bien. Entonces nos centramos en la parte A, nada más. Pero vamos a hacer algo muy, muy interesante. Miren. Tenemos acá la reacción balanceada. 2 anhidrido sulfúrico nos permite obtener 2 moles de anhidrido sulfuroso más 1 mol de oxígeno. Todo está en gas, así que no nos preocupamos.
La etapa de equilibrio, o mejor dicho, las reacciones de equilibrio tiene tres etapas. Una etapa de inicio, una etapa de cambio, y adivinen cuál es la última etapa. El producto. De Producto. equilibrio. Equilibrio. Equilibrio Claro, sería. de equilibrio. Claro, Equilibrio. claro. Uno inicia, luego sucede la reacción, transcurre el tiempo y llega al equilibrio. Esas son las tres etapas. Entonces vamos a ordenar acá la información. Al inicio, al inicio solamente tenemos un recipiente vacío que tiene 0,02 moles. Solamente tiene esto nada más. 0,02 moles de SO3. Nada más. ¿O tiene algo de lo de producto? ¿Sí o no, no tiene? El potasio. ¿Potasio? A ver. Cuidado, esto es Kelvin. Este no es que Ah, sorry, Ajá. sorry. Ya, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Está bien. No Nada hay más, nada, solo ¿no? Porque está en el ahí vacío. dice solo ahí. O sea, cero. Sí. ponemos acá 0 y aquí 0. No hay nada al inicio, ¿no? Solamente hay reactivo nada más. Muy bien. ¿Siempre va a ser así? No. Pero en este caso sí es así. Solamente introducimos 0,02 moles de SO. Ahora, en el equilibrio, en esta última parte, encontramos 0,014 2. moles de SO3. Mi pregunta es, ¿cuánto se gastó de SO3? Al inicio había 0,02 y al final en el equilibrio hay 0,0142. ¿Cuánto se gastó? ¿Cómo harían eso para calcular? Vuelvo a repetir. La Al diferencia, inicio había Diferencia, ¿no? la diferencia. Se 0,021. resta, cero ¿no? Lo punto cero cero cincuenta y ocho. correcto. 0,0058. Pero acá viene otra cuestión. Si se ha gastado 0,0058, ¿cuánto se ha formado de SO2 y cuánto se ha formado de oxígeno? Y ahí viene su estequiometría, De acuerdo a sus moles, ¿no? de acuerdo a los números de moles balanceados en la reacción. Si la relación de SO3 es la misma que SO2, porque ambos tienen 2 y 2 de coeficiente estequiométrico, y si se gastó 0,0058 de SO3, ¿cuánto se habrá obtenido de SO2? Lo mismo. Lo mismo, 0.0. 0,0058. Ahora vuelvo a hacer el ejercicio. Si la relación de SO3 es 2 y la relación de oxígeno es 1, o sea, la mitad, y si se gastaron 0,0058, ¿cuánto se habrá obtenido de oxígeno? Es de 2 a 1. La mitad, ¿no? La mitad. La mitad, 0.0029. 0.029. 0.0229. 0,0029. Muy bien. Y 29. bueno, en el equilibrio va a salir lo mismo, ¿no? Porque al inicio no había nada. 0,0058, ¿no? Porque al inicio no había nada de dióxido de azufre y tampoco había nada de oxígeno. O sea, 29. 0,0029. Listo. Con eso ya, cuando ustedes llegan a completar todos los moles o las concentraciones de equilibrio, pueden sentir alivio, porque ya tienen todo completo. Calculen la constante C. Pongan la fórmula de la concentración, de la constante en función de concentración. ¿Cómo va a ser la fórmula?
A ver, ¿me pueden dictar o no? Concentración de CO2 Concentración de SO2 al al cuadrado cuadrado por multiplicado por la concentración concentración de de O2 oxígeno a la 1 a 1 dividido entre la concentración y de O3 SO3 al cuadrado. Al cuadrado. al cuadrado. Muy bien, esto lo igualo y yo digo, ¿cuánto es la concentración de SO2? 0.0058. Pero ya saben que concentración es mol ¿entre cuánto? ¿Entre qué? Mol entre litro. Entre volumen. ¿Cuánto volumen tiene el recipiente? 1.2 1.52. litros. 1.52. 52. Entonces no se olviden. 1.52. O sea, va a ser 0.0058 entre 1.52 al cuadrado. Multiplicado por la concentración de oxígeno. Molde de oxígeno, 0,0029, dividido entre el mismo volumen, porque es un volumen constante. No me dicen que es un recipiente con pistón móvil. Entre 1,52 elevado a la 1. Todo esto dividido entre la concentración de CO3, que es las moles de CO3, 0,00142, ¿no? Dividido entre el volumen del recipiente, que es el mismo, 1,52, elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la concentración de gas? Ahí ustedes se encargan de sacarlo, ¿no? 0,0029. Ah, sí. Bueno, entonces será eso. 0, No, no. No. ¿no? Bueno, mientras van calculando, ya llegué casi a 900 Kelvin. Ahora hallo Kp. Ustedes los encargan de hallar Kp, porque ya saben que K sub P es igual a K sub C multiplicado por R T elevado al cambio de moles. Y se desarrolló el ejercicio, ¿no? Hasta ahí pueden tener 2.5. Así hemos estado calificando, ¿no? Porque la rúbrica dice que 3 es cuando están los cálculos completos y correctos. Y 4 cuando pone conclusión, ¿no? Entonces, 2 que cuando te ecuaciones y haces una ruta de aprendizaje, una ruta de solución. Ya, bueno, 2.5, porque algunos por ahí como que empezaron a calcular y se desviaron. Entonces, hasta ahí podríamos tener 2.5, ¿no? 2, ¿verdad? Para llegar a 3 tendrían que calcular Kc y K sub P. Y para llegar a 4 pues tendrían que colocarle ahí su solución final, ¿no? Su respuesta final. ¿Alguna duda, chicos? O sea, profesor, disculpe, cuando Chicos, tenemos que chicos. nos dan el tema de producto y nos pide y nos dice que está en equilibrio, tenemos que armar ese cuadro en función cómo estaba y cómo termina, ¿no? Para ya Si te dan el solamente el número inicio, de si te dan el moles. inicio, sí. Si te dan el inicio, sí. Hay ejercicios que son muy buenos, que te dicen las concentraciones en el equilibrio, entonces tú aplicas nomás. Pero aquí te están diciendo Ah, que ya, inicie, listo. entonces ahí ya empiezas a armar el cuadro. Ujú. Está en equilibrio de frente nomás, ya no tenemos que estar haciendo Claro, ese, si te dicen, si te hubieran lo dicho, que hicimos de inicio. digamos que este problema te hubiera dicho el equilibrio entre el SO2, ¿no? O las concentraciones, miren, las concentraciones en el equilibrio de SO2, O2 y estrés son ta. Allá de frente, güey. Porque el problema está diciendo que está en Ah, ya, equilibrio. Ya. Ujú. listo, profesor.
Muy bien. A ver, ¿alguien sacó la constante C? 4,8 por 10 a la menos 4. Ya, sí, está un poco más real, sí. 4,8 por eso menos 4. Bueno, y la K sub P va a ser mayor, ¿no? La diferencia, ¿cuánto es? La diferencia es 1, ¿no? 1. Claro, va a ser un poco mayor. Depende también de la constante R, ¿no? Y de la temperatura también. O sea, depende de esos factores. Porque si la temperatura es bajita y la constante es 0,082, entonces vamos a ver si baja o disminuye. Muy bien. Y el ejercicio 2. Ah, ya, acá te dice si está en... A ver, es interesante este ejercicio. Aquí te piden el cociente de reacción. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, en un reactor de 2 litros, ya te está dando el volumen, ya. Volumen. Y a 350 Celsius te da la temperatura. Coexisten, si están al mismo tiempo, ¿no? 28 gramos de nitrógeno, por aquí está. 6,4 gramos de hidrógeno, por aquí está. Y 5,1 gramos de amoníaco, por aquí está. La constante de equilibrio a la temperatura del experimento es 0,278. O sea, aquí nos están diciendo que ya la constante de equilibrio, mira, señor, es 0,278. Disculpe. Ahí está. Bueno, indica si la mezcla gaseosa se encuentra en equilibrio. Entonces, lo que ustedes van a calcular, ¿cómo se llama? Y lo van a comparar versus esto, ¿no? Versus la constante del equilibrio verdadero, ¿no? ¿Contra quién lo van a comparar la constante verdadera? Contra la constante teórica. Contra la cociente de reacción, ¿no? Ah, cociente. Claro. Si el cociente de reacción, lo que tienen ahí en ese momento, es igual a la constante de equilibrio, ¿qué significa? Está en equilibrio. Está en equilibrio. Está en equilibrio, ¿verdad? Si no está igual, si no es igual, ustedes tienen que analizar qué tienen que cambiar para que llegue al equilibrio. Y ese análisis es muy sencillo. Es muy sencillo. Entonces, el cociente de reacción, el cociente de reacción, es la misma fórmula que la constante de equilibrio, pero no utiliza las concentraciones del equilibrio necesariamente, no los utiliza, sino en cualquier etapa de la reacción. ¿Está balanceada la reacción? Sí. ¿Cuál es la fórmula de la constante o el cociente de reacción? ¿Me dicto? NH3 al cuadrado. Concentración de NH3 al cuadrado Entre entre concentración concentración de de nitrógeno nitrógeno a la 1 por concentración de por hidrógeno. la concentración del hidrógeno al cubo. Muy bien, muchachos. Listo. Ahora tendríamos que calcular primero las concentraciones, ¿no? A ver, concentración de amoníaco. Me están dando masa de amoníaco, 5,2 gramos. En gramos, Y ¿qué me pasa están la dando mol? volumen. Hay que pasarlo a moles. O sea, va a ser 5,1 gramos. ¿Cuánto vale una mol de amoníaco? Lo 17 suman los pesos, gramos. ¿no? 17 Por gramos. más 3. Y esto lo dividimos entre el volumen, ¿no? ¿Cuánto es el volumen? 2.
Molitos. ¿Cuánto es la concentración del amoníaco? A ver, a ver, a ver. 0, 15. 0,15. Muy bien. Ahora, seguimos con lo mismo. Concentración del nitrógeno. No se les vaya a ocurrir poner la masa en la fórmula. ¿Ah? Tienen que tener en cuenta qué cosa es concentración. Masa de nitrógeno, 28. Es lo que me dice el problema. ¿Entre cuánto lo divido? Entre 28. Un momento. 28. Entre 28. Y ahora sí, entre 28. Muy bien. Y lo dividimos nuevamente entre 2, porque ese es el volumen. Estamos dividiendo moles entre volumen. Estamos convirtiendo la masa a mol dividiendo el volumen. 0,5. 5. Y por último, la concentración del hidrógeno. Ya, listo. A ver, 6,4, ¿no? 6,4. ¿Entre cuánto? 2. Entre 2. Dividido entre 2, ¿no? O sea, va a ser 6,4 entre 4, ¿no? 1,6. 1,6. Muy bien. Ahí está, muchachos. Ahora sí, ustedes mismos son, reemplacen estos tres datitos con sus respectivas potencias en el cociente de reacción, ¿no? Ahí, ahí, arriba, ¿no? ¿Cuánto es? Ujú. Amoníaco 0,15 al cuadrado. 0,016. Entre, 18. 0.011. 18. uy, ahí va. Hay Coma varios datos ahí. 10, A ver, ¿cuál es? 0.010 o 0.011 0.011. redondeando. Ya, 0.011. 0,011. Al cubo. 0,011. Ya, Sí. 0. redondeando. Ya, ok, redondeando. Entonces, Ya, así sea redondeando, el hecho es que no está en equilibrio, ¿no? Porque el equilibrio te dice que es iguales. 0,278, ¿no? O sea, eso está bien lejos del equilibrio, ¿no? Si la constante es 0,278 y el otro tiene 0,011, es casi cero, o sea, no está en equilibrio. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago para establecer el equilibrio? ¿Mm? ¿Qué harían ustedes para establecer el equilibrio? ¿Cómo hago para que aumente 0,011? Porque eso es lo que tiene que aumentar, ¿no? ¿Qué harían para que aumente eso? Aumentar los productos, Vean creo que la no. fórmula. ¿De qué depende que aumente el cociente de reacción? Que este de acá aumente. De que ¿De qué depende? Concentración de los productos, ¿no? cuando el reactivo disminuye. De que la concentración de los reactivos disminuya o, como dijo su Aumente compañero, de que los le productos. aumente la concentración de los productos. Correcto. Muy bien. Ya está. O sea que el equilibrio puede desplazarse hacia la derecha, ¿no? Si aumenta el amoníaco, ¿no? Debería aumentar más la concentración de amoníaco. Y así va a aumentar el cociente de reacción. ¿De acuerdo? Y ahí se llega a la respuesta, ¿no, chicos? Muy bien. Y hemos cumplido con nuestros ejercicios. ¿Alguna duda? Nos quedan, ¿no? 8. Le dije que me den 5, ¿no? 13 minutos.
A ver, chicos. La otra semana vamos a continuar con equilibrio, pero iónico, si no me equivoco. A ver, sílabo, sílabus, sílabus, sílabus. Ah, sí, equilibrio iónico. Es parecido al equilibrio químico, pero en el equilibrio iónico no hay reacción, sino que se trata de un equilibrio de soluciones, casi parecido con equilibrio químico. Prácticamente idéntico la forma de calcular su constante y todo eso. Luego en la semana 7 tenemos laboratorio, repaso de estos dos equilibrios. Uy, y en la semana 8 otro repaso. Básicamente la misma mecánica, ¿no? Y el examen parcial. Wow. Ideas principales de la sesión como cierre. A ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Siempre pregunto en mis clases. O no se ha aprendido nada. Me quedaría muy triste si no se aprendía nada. No, el profesor se aprendió Ah, ya. Equilibrio químico. cómo va De verdad, la ecuación de equilibrio. el día que me digan eso, no sé qué haría, ¿no? De verdad. Sí, Bueno, a profesor, ver. sí hemos aprendido. Muy bien, muy bien. No lo digo por ustedes el A día ver, que me digan, ¿no? Sino en general. A ver, cuéntenme. ¿Qué no aprendió el día de hoy? ¿cómo actuó la reacción? Si va para la derecha, va para la izquierda y en qué se basa eso. Sí, sí, eso es algo muy, muy curioso que no, digamos que se descubre, por así decirlo, ¿no? Se descubre recién en la universidad, porque uno Ujú. siempre en la primaria o en la secundaria, bueno, yo en la secundaria, ¿no? Porque en la primaria no tuve la fortuna de llevar química, siempre se queda con la idea de que las reacciones ocurren en un sentido, ¿no? Entonces, pero en la universidad uno descubre que en realidad no es así, hay reacciones reversibles, ¿no? Que pueden, digamos, estar en un equilibrio de reactivos y productos. Y como su compañero lo dice, ¿no? Depende de la perturbación que sufra esa reacción a partir de su equilibrio, hacia dónde se va a dirigir. Y eso lo aprovechan la industria, pues, en el diseño de reactores, en el diseño de procesos, como comentaba su compañero, la formación de productos, ojo, hasta cierto límite, o si es que esa reacción no genera subproductos, porque muchas veces hay reacciones complejas en las que se forma, digamos, A más B, miren, A más B obtiene C. De repente empiezas a obtener C, C, ¿no? Bastante concentración de producto C. Y ese producto C empieza a reaccionar, digamos, con B y se obtiene un producto o un subproducto D. Y ese subproducto D va a ser un problema porque lo vas a tener que separar del producto C. Y eso va a tener que invertirse dinero y obviamente energía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estudien diseño de procesos o diseño de plantas, ¿no? Van a valorar un poco más lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Y van a saber por qué ciertos procesos productivos trabajan a ciertas temperaturas y a ciertas presiones. O sea, no es porque se le ocurre, ¿no? Al diseñador de plantas o al diseñador de procesos, por así decirlo, ¿no? Al ingeniero, colocar o setear un proceso o una reacción en 50 grados Celsius. No, sino porque detrás de eso puede haber una explicación de equilibrio químico, ¿no? Desde el punto de vista de equilibrio, ¿no? Obviamente. Hay otras causales, sí. Hay otras causales en las que no hay equilibrio, pero si tú aumentas la temperatura de reacción, vas a perjudicar el producto porque puede ser sensible a altas temperaturas. Entonces no lo puedes subir mucho la temperatura
de operación, ¿no? Entonces, hay otros motivos, ¿no? Aparte del equilibrio, pero centrándonos en el equilibrio, digamos que la industria lo aprovecha para favorecer productos y también inhibir o limitar la producción o obtención de subproductos, ¿no? O sustancias no deseadas. ¿Sí? ¿Qué otra situación qué otro tema hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Profesor, también podemos decir que la reacción inversa, digamos que entre más sustancias pueden reaccionar en una reacción directa o inversa, o sea, quiere decir que está, Ah, está favorecida el equilibrio, ¿no? Desplazado correcto, o sea, a la correcto. derecha. O claro, usted se refiere al Ujú. efecto de la concentración. Ujú, Ajá, correcto, sí. claro. Cuando uno cambia la concentración, cambia el sentido de la reacción. Si esta obviamente es una reacción de equilibrio, ¿no? Porque si, Ujú. a ver, vamos a pensar que la reacción no es en equilibrio. Y si tú aumentas reactivos, siempre se va a desplazar hacia qué lado? Hacia la derecha, ¿no? Derecho. Obviamente. Ajá, Ujú. Ah, correcto, ya, profesor. exacto. Entonces, poniendo de ese punto de vista, ¿no? ¿Hay Ah, más ya. reacciones reversibles que irreversibles? Ajá. No, yo me atrevería a decir que hay más reacciones irreversibles que reversibles. Pero las reacciones reversibles que existen son muy importantes o tan importantes como las irreversibles que están en presente, ¿no? Por ejemplo, en la industria cervecera que les explicaba. ¿Por Ujú. qué el carbonatador opera a una cierta temperatura y presión? ¿No? Habría que preguntarse eso. O sea, el Mm, carbonatador que capsula, inyecta el CO2 en la bebida, ¿no? De gaseosa, de cerveza. Ujú, ¿de Ah, acuerdo? ya. Está bien. Muy bien. Ya, profesor. Entonces, si no hay, muy bien. Si no hay más comentarios, damos por cerrada la sesión. Nos vemos el día viernes. Revisen su evaluación continua, ¿sí? Si hay Ya. dudas, me comentan por interno, por cambio. Ya, Muy ya, bien. profesor. Gracias. El Hasta profesor, luego, muchas profesor. gracias. Buenas Muy bien, noches. chao. Cuídese. Buenas noches, profesor. Listo, buenas Buenas noches. noches, profesor. Chao, cuídate. Ya, profe. Buenas noches. Hasta luego. Chao, 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 cuídate. Casi me voy.